¿Cómo ha afectado el miedo en tu vida? ¿Cómo nos afecta el miedo? ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo afecta el miedo en tu vida? No solo en momentos de peligro, sino en cada elección que hacemos, ¿de dónde viene el miedo y cómo nos afecta? Como ser humano consciente, el miedo y la ansiedad se me ha explicado más como un método de supervivencia genéticamente adaptada desde la prehistoria. Pero ahora que no vivimos en esas épocas, ¿por qué el miedo sigue siendo un dominante fuerte para el ser humano? En la filosofía clásica, Aristóteles nos propuso, fue un filósofo de 1384 a 322 a.C. Él fue el fundador del Liceo y fue un discípulo de Platón. Desarrolló la teoría del justo medio en ética. Aristóteles veía el miedo como una de las emociones naturales que nos pueden ayudar a tomar decisiones correctas. Sin embargo, advertía que contra el miedo excesivo, pues cuando se desborda puede nublar el juicio y crear parálisis. Habla de la importancia del equilibrio entre el miedo irracional y el coraje. La virtud está en el justo medio entre el miedo irracional y la temeridad. Ahora, en la filosofía moderna tenemos a Friedrich Nietzsche, un filósofo alemán que criticó la moral tradicional y propuso el concepto del Übermensch, el superhombre. Él fue un filósofo nacido en 1844 y falleció en 1900. Nietzsche también explora el miedo, pero desde una perspectiva diferente. Habla de cómo el miedo puede ser una herramienta para el crecimiento personal, pero también una forma de opresión, si no se maneja correctamente. En su concepto, el Übermensch, superhombre, nos invita a trascender nuestros miedos y limitaciones. El miedo puede ser el obstáculo o la fuerza que nos impulse a convertirnos en quienes realmente somos. También Nietzsche es conocido por la famosa frase de "lo que no te mata te hace más fuerte". Guiándonos de estos dos filósofos, como Nietzsche, podemos hacernos la pregunta: ¿es más valiente el que actúa con miedo y lo hace, o el que no tiene miedo de hacerlo? ¿Es posible vivir sin miedo? O tal vez la verdadera libertad está en aprender a convivir con él, pero no dejar que controle nuestras vidas. Aquí es donde el ser humano, más allá de cualquier ciencia, nos centramos en lo filosófico. ¿Y cuántas preguntas nos conlleva el miedo? ¿Cuántos filósofos no han avanzado con el miedo por ser seres conscientes? Pues la conciencia en sí misma es parte de la humanidad del ser humano. ¿Cuántas veces el miedo puede detenernos de la maravillosidad de lo que el ser humano puede hacer, o detenernos también de la atrocidad que puede llegar a cometer? Pues en sí todo ser humano es diferente. Las características que compartimos es lo que nos hace humanizantes y diferentes, conscientes, empáticos, y cuestionarnos es más, para empezar, ¿en qué momento los miedos son necesarios en las decisiones que tomamos? ¿El miedo es un aliado o un enemigo? Siendo así cuestionamientos puramente humanos y reflexivos. Con estas preguntas me gustaría finalizar este tema. Agradezco mucho su atención y ojalá te lo cuestiones. Evangelion, episodio 24. El monstruo que una vez quiso ser amado. ¿Tienes miedo de relacionarte con las personas? Si te encierras en ti mismo, nadie te traicionará y evitarás lastimar a la gente. Aún así, siempre vas a estar solo. Nadie puede librarse de la soledad. Uno es solitario por naturaleza, pero la gente puede vivir porque sabe olvidar. Los humanos constantemente sienten dolor en sus corazones. El corazón es un receptor para el dolor, por eso tu vida es dolorosa.